A tener un tema, Isaías 41, versículo del 8 en adelante. Nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es mi llamado? ¿Por qué enfrento lo que enfrento? ¿Por qué lucho lo que lucho? Nosotros muchas veces buscamos, los seres humanos buscamos en los libros respuestas a lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces buscamos en nuestros amigos, muchas veces en personas que vemos influyentes, buscamos la respuesta para mi problema. Pero resulta que la palabra de Dios es poderosa, porque la palabra de Dios tiene las respuestas. Pero ¿qué pasa? Dios a todo el mundo le tiene un reto. ¿Y cuál es el reto? Dios no deja que nosotros busquemos, experimentemos, escudriñemos, escarbemos en todo el mundo, en los pensamientos, en las filosofías, en las religiones, en nuestros criterios, en las personas, en los libros. ¿Qué son los libros? El conocimiento humano. Pero por eso el Señor nos llevará un día a mostrarnos, y más a sus hijos, que si nosotros no vivimos algo, no descubrimos algo, fue porque nosotros no buscamos la palabra de Dios. Porque ahí es donde está el poder de un hijo de Dios, es donde están las salidas, los caminos, las opciones, las decisiones nos las muestra Dios en la palabra en su palabra, en el poder de su palabra está la luz, la iluminación, esa bombilla que se enciende y tú dices, ahora entiendo, ahora veo, ahora capto. Pero si nosotros desconocemos la palabra de Dios, ese va a ser el primer problema que vamos a tener en la vida, que vamos a ver consecuencias negativas. Ahora, vamos a hablar de un tema que es acerca de lo que Dios le asegura a Israel, que Él va a tener una ayuda. ¿Cuál es el título de lo que hoy vamos a ver? Dios de ti quiere y puede hacer algo grande, pero solo se necesita una cosa: creer, confiar y apoyarse en Dios. No hay otra forma. Ahora, aquí en la palabra de Dios, si usted lee en Isaías 41, todo el capítulo, Dios habla de un hombre, Dios habla de un pueblo, pero Dios habla de un llamado. ¿Y qué es un llamado? La pregunta es, ¿qué es un llamado? El llamado en cada vida es un propósito que Dios tiene específico con tu vida, con tus dones, con tu carácter, con tu forma de ser, para proyectarte como ser humano y realizarte como persona, a cada uno de nosotros. Pero ahora la pregunta es, nosotros en lo que vivimos, ¿vemos el propósito de Dios o no lo vemos? ¿O en qué área yo no veo el propósito de Dios? Si hay áreas en mi vida que yo no veo el propósito de Dios, Dios solo me pide a mí un favor. ¿Cuál es ese favor? Estudia mi palabra conforme a lo que tú ves, el área que ves que no se desarrolla en ti, que no crece, que no fructifica. Investiga sobre esa área en mi palabra y yo te daré ahí la respuesta. Pero ahí es donde nosotros vemos que nosotros tenemos que hacer un compromiso con Dios. El pueblo de Israel tuvo que comprometerse con Dios para ver una solución, una salvación, una salida, una respuesta. Pero aquí vemos que Dios al pueblo de Israel, mire, le habla como a un solo hombre, le habla como a una sola persona. Por eso cuando tú vas a la presencia de Dios, tú eres un representante no solo de tu vida, sino de tu hogar, de tu familia, de tu descendencia, Dios ve todos los que han sido de tu casa. ¿Ustedes por qué creen que la lucha es tan difícil? La lucha es tan difícil porque cada uno de nosotros somos una opción ante el mundo espiritual para
romper las maldiciones que hemos traído. Usted y yo, sea usted el primero, el último en su casa, sea hombre, sea mujer, usted es una opción y por eso hay una contienda contra usted. Usted es el punto de ataque para el enemigo, pero usted también es el punto de bendición para Dios. Cada uno de nosotros somos el punto, la mira de los ángeles para bendecirnos, para ayudarnos, para mostrarnos, para iluminarnos. Pero cuando un hijo de Dios desconoce quién es Él para su Dios, pues simplemente va a actuar como un ser humano normal. Dice, bueno, yo tengo que trabajar porque hay que progresar. Yo tengo que casarme porque es el sueño, o sea, es lo que me han enseñado. ¿Tú para qué quieres pareja? ¿Para qué? Si no hay un propósito, eso te va a hablar Dios y te está diciendo, tú estás pensando como el mundo. ¿Para qué quieres pareja? No por llenar un vacío. Y entonces, ¿quién soy yo, tu Dios, que llena vacíos? Piénselo. ¿Tú para qué quieres un trabajo? No es que quiero progresar o para qué quieres un mejor trabajo. En todo Dios nos quiere mostrar cuál es tu intención, qué es lo que mueve tu corazón. Y muchas veces un montón de ambiciones nuestras, materiales, físicas, emocionales, psicológicas, humanas, hasta de un par de zapatos. Dios quiere enseñarte sabiduría. Por eso el proverbio dice, sobre todo bien adquirido, adquiere sabiduría. ¿Y qué es lo que quiere decir Dios? ¿Qué quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Qué te mueve? A Dios lo que le importa es qué nos mueve. ¿Por qué tú haces o realizas lo que haces? Dios, eso es lo que quiere que yo vea, que yo entienda, porque eso es lo que me da sabiduría, eso es lo que me da inteligencia y eso es lo que me enseña quién soy yo, por qué vivo lo que vivo y qué es lo que tengo que cambiar en mi vida. Ahora, dice aquí, pero tú, Israel, siervo mío, ¿a quién le está hablando? A Jacob. Y dice, pero tú, Israel, cuando dice Israel habla multitudes. Dios está hablándole a Jacob, pero ve en él a usted y a mí. Los ojos de Dios a usted no están viendo, ejemplo, a ti, Marixa no te ve a ti. Dios ve tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, ve miles de generaciones, pero también ve, escúchelo, esa es la mirada de Dios. Dios ve el pasado, el presente, el futuro como uno. Cuando tú estás orando, Él está viendo también todos los pecados, los fallos, las bendiciones, los beneficios de tus antepasados. Pero ¿qué? Cuando tú te presentas, Dios, ¿qué ve? Una opción de cambio, una opción para cambiar una situación, una opción, óyelo, para cambiar una generación antigua y para bendecir una generación futura. Ese es el amor y el poder de Dios. Pero ahora la pregunta, ¿cómo te ves tú? Y nosotros muchas veces nos vemos desgraciados, nos vemos caídos, nos vemos abatidos, nos vemos menospreciados, nos vemos, oiga, como el mundo no lo quiere hacer ver. Y eso es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque yo no estoy viendo al Dios que me representa, que me hice y el que me hizo y el cual me ha dicho, tú eres mi imagen y semejanza. ¿Dios tiene derrotas? No. ¿Dios tiene fallos? No. ¿Y qué quiere hacer de mí? Eso mismo. Eso mismo. Ahora, aquí dice, pero tú, cuando dice Israel es el pueblo, cuando dice Jacob está hablando carne. Yo sé que eres carne. Israel es bendición futura, pero cuando dice, en el versículo 8 estamos mirando, pero cuando dices, tú Jacob a quien yo escogí, oye esto lo que te dice hoy Dios. ¿Tú crees, Jacob? ¿Qué es Jacob? Suplantador, engañador, avivato, que vas de listo por la vida. ¿Qué fue Jacob? Le robó la herencia a su hermano Esaú gemelo, ¿verdad? Dios dice, yo conozco lo malo de ti, tu carne, pero es que yo te escogí a sabiendas de eso y yo te voy a hacer triunfador, vencedor, poderoso sobre esta tierra. Cuando él dice Jacob, está diciendo, yo conozco tu naturaleza débil,
Yo conozco tus caprichos, los vicios, los anhelos que habían en ti. Yo conozco. Pero miren lo tremendo que dice. A quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Por qué dice descendencia de Abraham, mi amigo? ¿Quién es Abraham? El padre de la fe. Y dice, yo te escogí. O sea, dice, yo te escogí a ti porque tú eres descendencia de uno que creyó a muerte en mí. ¿Por qué estás hoy conmigo? ¿Por qué tú estás ahora y yo te puedo llamar hijo mío y tú por qué me puedes llamar Dios o Padre? Porque yo te escogí porque sé que tú eres y serás un hijo de fe. Pero la pregunta es, en este instante que la palabra llega a ti, ¿le estamos creyendo a Dios? Pues el llamado de Dios es a decirte, yo conozco tus fortalezas, yo conozco todas tus batallas, yo conozco todo lo que has ganado, triunfado, pero yo conozco tus derrotas, tu tristeza, tu dolor. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer entender? Yo te escogí, siervo mío, para que fueras como la generación vencedora, hombres que creen, hombres de fe. Ahora, vamos a mirar Isaías 44. Vamos a Isaías todos. Isaías en el capítulo 44. Y vamos a buscar el versículo 1. ¿Qué pone? Isaías 44. Ahora pues, oye. Mire como cuando dice Jacob, dices carne, ¿vale? Carne. Yo sé que tú eres débil, yo sé que tú eres carne, pero mire lo que dice. Ahora pues, oye Jacob. ¿Y cómo llama a Jacob? Instrumento. Siervo es instrumento. Siervo mío. Y tú, Israel, a quien yo escogí. ¿Por qué dice Israel y Jacob y Israel? Porque está hablando lo que le digo. Dios ve en ti carne, pero carne que yo puedo usar, dice Dios. Y yo veo en ti la descendencia gloriosa de mi pueblo, en ti. Imagínense cómo te ve Dios. Ahora la pregunta es, vuelta atrás, ¿cómo me veo yo? ¿Cómo te ves tú como joven, como mujer, como hombre? ¿Cómo te ves? ¿De dónde vienes? ¿Qué criterio tienes tú de tu vida como hombre o como mujer? Pues ese detalle es el que marca que yo venza o que yo pierda. ¿Con qué ojos te ves tú? ¿Con los ojos que te ha enseñado el mundo? Derrota, mentira, fracaso, pobreza, debilidad. Eso es lo que el mundo te va a gritar. El mundo siempre me va a decir, tú eres un Jacob, uno que engaña. El mundo siempre me va a decir, tú eres un Jacob, un mentiroso, un carnal. El mundo y Satanás se encargarán de decirte, prueba el pecado, mira el pecado, eres un derrotado, eres un carnal, eres un pecador, fallas. ¿Por qué? Porque Él tiene miedo de ti y no quiere que tú veas que tú eres Israel, el pueblo de Dios, el vencedor, el grande. Por eso cada vez que viene una situación, toda esa situación de dolor, de angustia o lo que sea, me está mostrando cómo me veo yo delante de Dios. Si le creo a Dios o le creo al mundo. ¿A quién le estás creyendo tú hoy? Esa es la gran pregunta que hoy el Señor nos dice. Ahora vamos a Segunda de Crónicas, Segunda carta de Crónicas 2:17. Y vamos a encontrar en Segunda de Crónicas, 20:17 de Segunda de Crónicas 20:17. Y miren cómo el Señor es perfecto. Y dice 27. Mire lo que dice. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Mire lo que dice. Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Ojo con esto. ¿Qué es lo que está diciendo Dios?
está diciéndole al pueblo de Israel: oye, Israel, soy tu Dios, escúchame, atiéndeme. Yo no lancé a tus enemigos delante de ti, ante tus pies. O sea que Dios está diciendo: ¿por qué la derrota? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué el luto en tu corazón? ¿Por qué la tristeza? ¿Por qué el decaimiento? ¿Por qué el estrés? ¿Por qué la angustia? Dios está diciendo: ¿no te acuerdas de mis grandes triunfos que he hecho, no en los cielos, que los he hecho contigo en tu vida? Miren lo hermoso. Ahora vamos a Santiago 2:23. Libro de Santiago 2:23. Y dice así la palabra del Señor. Dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo Dios? ¿Tú me crees? Si tú me crees, tú serás contado como amigo, como hijo, como herencia mía. Si tú me crees. Pero por eso en segunda de Crónicas 27 que está diciendo: recuerda las victorias que yo te he dado. Ese es el poder. El Hijo de Dios, todo hijo de Dios se debe afianzar en las victorias que Dios le ha dado. ¿Cuántas veces te ha curado Dios? ¿Cuántas veces te ha librado Dios? ¿Cuántas veces te ha hecho liberación de Dios en tu vida? ¿Cuántos milagros económicos o de situaciones nos ha librado el Señor? ¿Y dónde están esas situaciones? ¿Dónde están esos milagros? ¿Cuántas veces me ha hablado directamente a su palabra y yo he dicho: wow, fue un milagro? Esto es increíble, me habló. Dios está diciendo: recuerda mi palabra, recuerda mis hechos. ¿Qué es la Biblia? Es tu historia. ¿Cómo que mi historia? Sí, la Biblia es la historia tuya, porque la Biblia es la historia de tus antepasados, de lo que Dios ha hecho con ellos, cómo vivieron luchas tremendas, ruinas tremendas, castigos, juicios de Dios, pero siempre llevados con poder de la mano del Todopoderoso. Ahora la pregunta es: recurre a la historia. ¿Tú recurres a la historia? La historia de tuya en la Biblia. La descendencia tuya está en esta Biblia. La descendencia tuya no fueron tus antepasados. Esta es la historia tuya, la palabra de Dios. Cuando tú la haces tuya y tú dices: voy a leer la historia de mi familia pasada, es cuando tú la lees y te llenas de gozo y tú oyes las palabras que Dios le prometió al pueblo de Israel, son las tuyas, y esas palabras te levantan y tú dices: si Dios es conmigo, ¿quién no que contra mí? ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos a Isaías 41:9. Solo vimos un versículo y mire todo lo que Dios nos da. Un versículo. ¿Será que Dios tiene algo grande para ti? Pregunto. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Pero el problema que siempre enfrenta Jesucristo en la tierra con sus discípulos y con las multitudes es el mismo problema de hoy que el Santo Espíritu enfrenta contigo y conmigo. ¿Cuál es el problema? No le creemos. No le creemos. Andamos siempre confundidos. Pero ¿sabe por qué se confunde una persona? Una persona se confunde cuando se olvida de su GPS. Cuando una persona, un viajero, se pierde del camino y cuando esa persona empieza a dudar si está en el camino verdadero. ¿Cuándo? Cuando mira el mapa y dice: wow, ahora no sé dónde estoy. ¿Por qué? Porque se me olvidó mirar el mapa todo el tiempo para seguir la dirección. Un GPS, o como lo dicen en otros sitios, un GPS. ¿Un GPS qué es? Es un aparatito que tiene todas las direcciones.
Pero ese aparato se vuelve inútil totalmente. ¿Cuándo? ¿Cuándo se vuelve inútil un GPS, un GPS? Cuando no tiene conexión al satélite. Exactamente es la palabra de Dios. La palabra de Dios, óyelo bien, se vuelve inútil para una persona. ¿Cuándo? Cuando la persona no tiene conexión con el Espíritu Santo. ¿Quién es el satélite que me dice cuál es el versículo, cuál es la palabra, cuál es el momento exacto? El Espíritu Santo. La palabra de Dios pierde poder cuando yo me alejo del Espíritu, o sea, del satélite que le da vida a la palabra de Dios. Ahora, leímos en Santiago 2:23 y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuál fue la gran obra de Abraham? Fue creer. Pero la obra de Abraham al creer, ¿qué fue? Actuar en fe. Actuar sin ver. Actuar por obediencia. Actuar no conforme la situación, no conforme las circunstancias, sino según como lo que oyó de Dios. La pregunta: ¿yo escucho esto? ¿Yo escucho la palabra de Dios? Eso es lo que nosotros tenemos que orar, pedir al Espíritu, que nos enseñe a oír su dulce voz, para que en cada situación yo sea guiado, dirigido por su palabra. ¿Qué dice la palabra? Solo son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu. Vamos a leer Isaías 41:9. ¿Qué dice Isaías 41:9? Mire lo hermoso que dice Dios. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Wow, ¿qué está diciendo Dios aquí? ¿De qué país vienes tú? ¿De qué zona? ¿Es tal vez una ciudad, un país, un barrio, un pueblo insignificante para el mundo entero? Dios dice sí. O una familia insignificante, Dios dice sí. Pero es que yo vi tu corazón, te llamé y te escogí a ti específicamente. Mire, cada hijo de Dios fue escogido con la lupa de Dios. Y usted puede verse ahora 1000 errores o metido en 1000 situaciones que tú dices: wow, ¿cómo salgo yo de esto? Tú no debes mirar ni la situación, ni ver tu vida como el mundo te la quiere enseñar. Tú tienes que ver es con los ojos de Dios. Una persona que ve como el mundo ve, se cortan las venas. Me cortó las venas. Me abandonaron mis hijos, me falló mi pareja, me tiraron de la empresa, me fallaron mis amigos. ¿Qué hace? Me corto las venas. Pero cuando un hijo de Dios puede que todo mundo lo abandone, ve la dirección, ve la verdad y ve que el camino que Dios le traza, y vive seguro. Pero eso es lo que el Señor nos está retando. ¿Qué dice? Porque yo te tomé de los confines de la tierra. ¿Desde dónde estamos nosotros? Mírate tú dónde naciste. ¿Quién eras tú en casa? Tal vez muchos de nosotros insignificantes en casa, ni nos tomaron en cuenta. Pero Dios dice: yo te amé. Cuando Dios dice te escogí, te está diciendo: yo te amé. Y ese te amé, mientras tú tengas vida, está ahí el amor de Dios. ¿Pero qué es el amor? ¿Un sentimiento como el nuestro? No. El amor de Dios es apoyo. El amor de Dios es fuerza, es socorro, es auxilio, es provisión, es sustento, es fortaleza en medio de la prueba. Así que si yo vivo en esta vida, paso por esta vida sin reconocer el amor de Dios, fracaso.
Por eso debemos tomar, absorber todos los días en oración el amor, la provisión, la fuerza de Dios. Señor, vengo a tu presencia, no a llorar como un niño, sino a tomar tu poder, a tomar tu amor, a tomar de tu espíritu, a beber esta palabra tuya, a tomar la dirección para yo saber mi rumbo en mi vida. Mire, no hay día que yo no abra esta Biblia y Dios no me hable. Dios a todo el que abre la Biblia le habla cuando de verdad quiere oír a Dios. Ahora, dice, mi siervo eres tú, yo te escogí y no te deseché. ¿Quién te ha desechado a ti? Dale gloria a Dios. Si te han desechado, si te han rechazado, ¿por qué? Porque eso muestra que el mundo es ciego y vive ciego. ¿Quién te ha desechado? ¿Quién te ha rechazado? ¿Quién te ha traicionado? ¿Quién te ha cerrado la puerta en la nariz? ¿Quién no te reconoce? Eso es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque eso me muestra si de verdad yo tengo puestos los ojos en mi Dios. Ahora vamos a Isaías 11:11. Libro de Isaías, capítulo 11, versículo 11. Y vamos, y dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Dios alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Amán y en las costas del mar. ¿Qué dice Dios ahí? Dice: yo te llamé de los confines de la tierra. ¿De dónde eres tú? Eso no importa, porque de allá te atrajo el Señor. Pero Él da aquí una promesa en el versículo 11 del capítulo 11 de Isaías, que Él a su tiempo perfecto, exacto, Dios alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quedó esparcido por todo el mundo. Estos países que nombran, Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, están simbolizando el mundo entero. Dios a ti te atrae con amor. ¿Qué es un remanente? Para unirte a los que aman a Dios. ¿Qué es lo que busca Dios? Hombres y mujeres que lo conozcan a Él, pero que lo reconozcan también. Óigalo bien, solo puede reconocer a Dios el que conoce a Dios. Solo puede creer y seguir a Dios el que lo conoce y lo busca conocer. ¿Y cómo se sabe si lo ama y lo quiere conocer? Únicamente de una forma. ¿Lo buscas en oración o lo buscas en la palabra? Vamos a ver Isaías 43:5. Isaías 43:5. Del 5 al 7 vamos a leer. Y dice así: porque mis ojos, mire, estoy leyendo el 4. Miremos el versículo 4. Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste como de gran estima, honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Wow. Este versículo, madre, mire lo que Dios está diciendo. El valor tuyo, aunque el mundo entero no lo reconozca, yo sé bien cuánto vales tú. Un día aquí yo hice un experimento que a algunos les pareció. Saqué un billete de 50 euros, lo arrugué, lo tiré al suelo, lo pisoteé harto y lo tiré y le dije: cada uno pisoteelo. Lo rodaron por ahí, luego les dije: tráiganme. Estaba arrugado, hecho polvo el billete. Lo abrimos, un billete de 50 euros. Y luego les dije: ¿será que este billete de 50 euros, yo puedo escupirlo, maldecir ese billete? ¿Ese billete deja de ser un billete de 50 euros? ¿Sí o no? O sea que aunque a ti te pateen, te pisoteen, te desechen, te escupan, ¿perderás el valor que tú tienes? Nunca. Jesucristo fue el ejemplo más grande.
lo abusaron, lo dejaron solo, lo escupieron, lo maldijeron todas las autoridades y aún el pueblo, que él sanaba, que él curaba, que él libraba. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Perdió su valor? ¿Perdió su dignidad? ¿Reclamó sus derechos? Él sabía quién era. Por eso, solo tú y yo sabemos quién somos cuando estamos en el pecho de Dios, en el regazo de Dios. Y el regazo de Dios es la meditación y la oración de la palabra de Dios. Ahora, tenemos que seguir. Isaías 43, ahora el versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Miren lo que dice la palabra, léalo, por favor, léalo. Métaselo, inyécteselo en las venas. Esta es la palabra de Dios que cambia. Versículo 5, no temas porque yo estoy contigo. Cuando dice yo estoy, es el Dios que siempre está presente. Es el Rey del universo, el que tiene el control de todo. Eso yo lo debo pensar. Es el Dios que tiene bajo todo control de todo poder, de toda autoridad, de todo movimiento, de toda voluntad, de toda decisión. Dios tiene el control. Cuando yo pienso eso, si tiene el control de todo, ¿qué digo? ¡Wow! Descanso, me da confianza. Pero si yo simplemente digo, ay Dios mío, y voy a leer y no dejo que la palabra de Dios llegue a mi corazón, me desespero y actúo en mis emociones, en mis fuerzas, ¿y qué va a pasar? Pues que no voy a ver su gran poder. Versículo 6. Diré yo al norte, está hablando Dios, no un hombre. Diré yo al norte, de acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos, mis hijas, de los confines de la tierra. Versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, wow, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Qué más quieres? Dios que está diciendo, versículo 7, todos los llamados de mi nombre. ¿Tú eres un llamado de su nombre? Cuando usted dice, mire, nosotros hoy en día se ha como perdido la esencia, la palabra cristiano, que hoy en día hasta cualquier mamarracho que no tiene ni idea de Dios dice, yo soy cristiano. Cristiano es decir, yo soy parte de Cristo, parte del cuerpo de Dios, parte habitante, un trozo, un habitante, familia de los cielos. Uno que está habitando en la tierra provisionalmente porque es una ¿Usted sabía que los extraterrestres somos nosotros, los hijos de Dios? Sí. Y entonces, ¿por qué vivimos como terrenales, como mundanos, como terrícolas? Usted no es terrícola. Desde que acepta a Cristo, la carne muere. La carne tiene que quedar en la cruz y en el bautizo bajo el agua. ¿Cuántas veces nosotros, óyelo bien, si usted ve como un rito el aceptar a Cristo, y si usted ve como un rito más el bautizo, es porque no conoce de Dios. No lo conoce. El bautizo simboliza que yo un día decidí morir a todo lo que era el pecado y empezar a vivir una vida de santidad. Morí a las religiones ese día y empecé a buscar desde ese día una relación con Dios. Es eso. Eso es lo que simboliza el bautizo. El bautizo es una decisión como cuando usted lleva con una persona conociéndola un tiempo y usted dice, no, ya, yo quiero vivir con esa persona todo el tiempo. Yo ya no quiero pasar un día, una noche, una semana, todo mi día, mis noches pasarla con ella. Cuando uno decide eso, es lo mismo y lo marca como con un símbolo llamado como matrimonio. Si yo no me bautizo, yo le estoy diciendo a Dios, yo quiero solo tenerte de bombero. Yo solo quiero tenerte para cuando estén los momentos difíciles. Si yo no me bautizo, yo no quiero dar testimonio
de que Dios sea para mí el todo y yo sea para Él todo. Amén. ¿Entendido? Este versículo, esto está tremendo, estas palabras tienen mucho, es una pasada. Quisiera yo tener todo el tiempo pero es mire lo que está hablando Dios. Te vino hoy a dar bofetones, te vino puros besitos. Te amo, eres mío, cree, mira tus valores, mira cuán grande eres, mire lo precioso. Mírame lo grande, lo poderoso, estoy contigo, confía en mí. Eso es lo que te está diciendo todo el tiempo. Te llamé, te escogí, te formé, te hice, te amé. Por favor, créanme. Es Dios, no soy yo. ¿Yo qué? Cero a la izquierda, Él a mi lado, un 10. Así es que debe ser. Miren aquí lo que pone ahora la palabra de Dios. Vamos, estamos en Isaías 43 del 5 al 7. Ahora vamos a ir al Salmo 135. Salmo 135. ¿Y ustedes por qué creen que Dios trajo esta palabra hoy? Salmo 135, el versículo 4. ¿Ustedes por qué creen que Dios trajo esta palabra hoy? Porque Dios sabe sus luchas, sus cargas, sus llantos. ¿Usted cree que cuando usted pone esa cabeza suya, esa cabecita en la almohada, Dios no sabe las luchas suyas? ¿No sabe sus suspiros? ¿Usted cree que Dios no va a rodar esas lágrimas? ¿Usted cree que Dios no sabe que tú suspiras en el trabajo? ¿Tú crees que Dios ahí, cuando tú te sientes que no puedes, que Dios no está ahí? Él te está diciendo: tú vieras mi corazón, te derretías de amor conmigo. Pero nosotros, es tiempo de dejar de mirar este mundo duro, frío, este mundo engañoso y mentiroso que nos quiere decir: no puedes, no puedes, no puedes y no puedes. ¿Qué dice el Salmo 135, 4? Mira lo que pone: porque Dios, Yahvé, Jehová, Elohim, ha escogido a algo defectuoso para sí. ¿Dice eso? Mire lo que pone: porque Dios ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Por posesión suya. ¿Por qué dice eso?